Hola, soy Carolina Ciarrota y hoy vamos a hablar sobre inteligencia colectiva en el marco de un trabajo colaborativo. En este sentido, seguramente habrán escuchado hablar de inteligencias múltiples, que es un término que profundizó mucho Howard Gardner, que habla de inteligencias que tenemos los individuos y el amplio de la inteligencia lógico-matemática a otros tipos de inteligencia como la música, la emocional y otros tipos de inteligencia. Pero hoy lo que nos convoca es el concepto de inteligencia colectiva, que no es una inteligencia que tenemos las personas, sino que es una inteligencia que se desarrolla en grupos de personas. Y la unidad que desarrolla esa inteligencia es el grupo como sistema. En este sentido, se va a ver que los trabajos de equipo de alto desempeño, las comunidades de aprendizaje, pueden lograr este tipo de inteligencia colectiva. Una forma de definir la inteligencia colectiva es pensar que es la capacidad de razonar, de aprender, de crear, de resolver problemas o tomar decisiones en forma de grupo. Peter Senge, que es un autor que a mí me gusta mucho para estos temas, habla de que son grupos de personas que transforman su criterio colectivo y aprenden a movilizar sus energías. Me gusta este concepto de movilizar energías y lo hacen para pensar juntos, para tener mejores ideas. De esta manera es que desarrollan la inteligencia colectiva que supera la suma de los talentos individuales de los miembros de ese grupo. Una de las primeras personas que empezó a hablar de estos conceptos fue un científico, Kropotkin, que ya en el 1900 lo que él hizo fue investigar el funcionamiento de las abejas y de las hormigas y empezó a generar este concepto de apoyo mutuo. Y ahí fue cuando empezó a poner énfasis en la importancia de la cooperación, la reciprocidad, el trabajo en equipo para el desarrollo evolutivo de esas especies. Luego, nosotros en todo lo que es gestión del comportamiento, empezamos a tomar algunos de estos conceptos para pensar la inteligencia colectiva entre las personas. Entonces, este tipo de inteligencia surge de la comunicación y la colaboración de grupos de individuos. Hay un autor que es Clay Shirky, que dice que cuando mejora la habilidad de un grupo para comunicarse, cambian el tipo de cosas que pueden hacer. Y la verdad que esto es significativo porque empieza a aparecer el concepto de comunicación como potenciador de la inteligencia de los grupos. Nuevamente, Peter Senge dice que los miembros de un equipo logran la capacidad de suspender sus supuestos, o sea, de ampliar sus modelos mentales, de vencer los prejuicios, los preconceptos, y de esta manera es como logran ingresar a un auténtico pensamiento conjunto. Y este pensamiento conjunto se logra a partir de técnicas de diálogo y de discusión. Y acá aparece como una forma de conversar entre los grupos que permite generar la inteligencia colectiva. Estos conceptos de diálogo y discusión son muy interesantes porque hablan como de dos momentos en una dinámica de trabajo grupal de conversación. El momento de diálogo es un momento donde cada uno de los integrantes del grupo expone su punto de vista y hay mucho respeto por parte de los otros en la escucha. Entonces, lo protagónico de este espacio es la escucha y es una escucha activa, atenta, receptiva, abierta para intentar comprender las miradas de los demás sin juzgarlas, sin criticarlas previamente. Cuando esto lo hemos superado, ahí comienza la etapa de discusión, no desde un punto de vista negativo o peyorativo de la palabra, todo lo contrario, sino de una forma de que a través de la discusión se puede co-construir un pensamiento nuevo que no es el de ninguno de los individuos de esa conversación, sino del producto del intercambio. Por eso es una etapa de enriquecimiento. Si bien muchas veces para llegar a este enriquecimiento hay momentos de desorden, este desorden es propicio para enriquecer, para improvisar, y lo que requiere es una habla asertiva, cuidada, de respeto a los demás. Hay otro autor que está escribiendo mucho sobre este tema de inteligencia colectiva, que hace una particularización de un concepto que me pareció interesante para traer para este tema, que señala que se suele descuidar el impacto que tiene la afectividad en los resultados.
Y él dice que cuando en la persecución de un objetivo común el grupo consigue complementar la efectividad con una cultura del cuidado de los otros, se dispara la inteligencia. Entonces acá aparece esto de lo afectivo para lograr lo efectivo y la cultura del cuidado de los otros, este respeto, esta armonía, este afecto por los compañeros de trabajo en estos momentos. Y hay un autor que lo escuché recientemente en varias charlas TED, que es Ken Robinson, que tiene una frase que es muy generosa porque dice: no permitas que te roben las ideas, regálalas. Y esa es la actitud de generosidad que requieren los grupos para desarrollar esta inteligencia colectiva. Cuando todo esto sucede, lo que empieza a surgir como resultado es un resultado sinérgico, o sea, una sinergia positiva. Y esto significa el efecto multiplicador del trabajo colectivo por sobre la suma de los efectos individuales. O sea, cuando trabajamos juntos y trabajamos bien, lo que producimos es superador. Nosotros, como mente colectiva, empezamos a generar un impacto mucho más potente que si sumáramos las capacidades individuales. Y ese impacto no es solo a nivel de resultado de lo que ese equipo o ese sistema o esa unidad consigue, sino también que nos enriquece como individuos. Es un proceso de aprendizaje individual a través de una dinámica colectiva. Y acá aparece este concepto también de aprendizaje en equipo, que es que no solo aprendemos los individuos de estos equipos, sino que aprende el equipo como unidad, como sistema. Y aprende por sobre los aprendizajes individuales. Es como que tiene una independencia en ese proceso que se constituye cuando los integrantes de ese equipo logran trabajar en forma coordinada, colaborativa, sistémica. Otra autora que tiene un libro que se llama El genio colectivo, que se llama Linda Hill, relaciona este concepto de inteligencia colectiva con la innovación. Y dice que para innovar es necesario este tipo de inteligencia y que la innovación incluye la colaboración, que no son mentes individuales que logran grandes ideas solas, que las mejores ideas se producen cuando hay un intercambio. Entonces, para lograr esto hay que enfocarse en edificar valores, normas de compromiso que promueven ese trabajo colaborativo. Por lo tanto, hay que facilitar de darle forma a un contexto y generar las condiciones para que estas personas puedan sentirse cómodas en el intercambio y aportar soluciones que empiezan a crear ideas innovadoras que pueden ser llevadas a la práctica para transformar en forma potente las realidades. Si tuviéramos que hacer una síntesis de características que incluye la inteligencia colectiva, sería, por ejemplo, la capacidad de autoorganizarse y autorregularse de estas personas como equipo. Un equipo que puede funcionar y se va regulando solo. Entonces lo que surge no es una figura única de líder, sino un liderazgo emergente que es rotativo y participativo entre los integrantes. Y lo que necesita promover para que esto surja es la cultura colaborativa y participativa de un equipo de trabajo. Esto requiere una adaptación constante, no solo a los cambios del entorno, sino a la armonía de las diversidades de los integrantes. Y es un comportamiento social, interactivo, donde la comunicación es poderosa. Esta comunicación que decíamos basada en la escucha, una escucha atenta, o en el habla, un habla asertiva, cuidada, firme, respetuosa. Lo que buscamos entonces es personas que logren armonizar desde la confianza y el respeto que se tienen. Se logra un trabajo sin supervisión, es lo que se empieza a llamar el comportamiento global inteligente. Hace referencia a que no hace falta una estructura de control centralizada, sino que la conducta la armonizan los integrantes del grupo. Hay una metáfora que a mí me gusta usar mucho para pensar la inteligencia colectiva, que son las bandas de jazz. Los conjuntos de jazz se basan en este liderazgo compartido, que trabajan en colaboración. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar alguna vez alguna banda de jazz, lo que logran es una improvisación, pero no una improvisación desordenada, sino desde la armonía. Y que para poder improvisar a medida que vamos trabajando y ellos improvisan en la música sin partituras,
Lo que tienen que tener es una muy buena escucha del otro, conocimiento del otro, para empezar a acoplar, superar y lograr una armonía musical entre todos que supere el solo. Y acá en las bandas de jazz aparece algo interesante que lo podemos trasladar a cualquier otro tipo de actividad, que es que hay como un sentido de humildad que honra la contribución de cada individuo. O sea, acá no se ve opacado la capacidad individual por ese producto colectivo, sino que lo colectivo hace que se luzca mejor el aporte individual. Y eso es interesante porque muchas personas no se animan a participar abiertamente en reuniones que promuevan este tipo de inteligencia colectiva por miedo a perder la individualidad, a que se desluzca toda la trayectoria que uno logra en su ego individual. Y la verdad es que esto no es así, que uno no queda opacado por lo colectivo, sino que al revés. Podemos superarnos a nosotros mismos, lucirnos como personas, logrando un trabajo colectivo. Y por eso las inteligencias colectivas tienen resultados memorables.